Ok, voy a hacerme al rinconcito, a mi rincón. Ahí sí. Y comenzamos. Esta actividad, o sea, perdón, esta clase en particular, como, o sea, como lo venía diciendo a propósito en la presentación de la clase, se supone que ambas asignaturas, los diferenciados, ¿cierto? Y el plan común, que sería como la asignatura madre, por así decirlo, están emparentadas, obviamente, con el, voy a actualizar, perdón, a ver si, estarían emparentadas, ¿cierto? Obviamente porque hablan de literatura, hablan del lenguaje, no solamente la lectura, sino también la producción. Entonces, no son tan diferentes como podrían ser otros diferenciados, ¿ya? Así que no es problema evaluar, por ejemplo, esta tarea para el diferenciado o dejarla, ¿cierto?, como nota en el caso, ¿cierto?, de la asignatura de lenguaje común. Eh, punto aparte con respecto a eso, obviamente esto sirve para la vida. Eso es lo importante. Alexander, ¿ibas a decir algo? Voy a silenciar el No. micrófono. ¿No? Es que Ah, se... estoy hablando. Sí, pues, guachito. Chuta. Pongan su micrófono. Fíjense que los micrófonos estén apagados para que no pase eso de que se le active accidentalmente ahí. Bueno, lengua y literatura entonces, cuarto medio A, y el propósito es tal como sale, ¿cierto?, en la planificación del Aprendo en línea y WordClass, ¿cierto?, que dice que ustedes como estudiantes produzcan un prólogo, es la idea, ¿cierto?, es una tarea que les voy a dejar, y así tal cual va a ser la tarea, que ustedes produzcan un prólogo de un texto literario que ustedes elijan libremente, puede ser un libro que hayan leído cuando chicos, puede ser, no hay problema, puede ser un libro de los que hayamos leído durante el periodo de escolarización, o que ustedes hayan tenido la voluntad, ¿cierto?, de haber leído de manera también libre y espontánea, de manera, ¿cierto?, paralela a las clases, como un desafío personal, es un libro que ustedes leyeron en su tiempo libre y que quisieran recomendar, ¿cierto?, a sus compañeros. Una especie de tarea con doble propósito, ¿cierto? No solamente poner de manifiesto la argumentación, la defensa, ¿cierto?, de un texto que ustedes elijan, sino también el propósito de que puedan compartir esa lectura, ¿cierto?, con sus compañeros, conmigo, qué sé yo, y ahí lo vamos a canalizar, ¿ya? Esa es la idea, motivar a sus compañeros para que puedan leer el libro. Esto, en clase, si fueran clases virtuales, esta actividad eh, sería con exposición, o sea, con todo el revuelo. Así que pónganle color en ese sentido, porque la producción del prólogo va a ser en este caso solamente, y por tiempo, ¿cierto? Va a ser solamente de manera textual escrita, ¿cierto? Pero bueno, antes de empezar, nosotros veníamos de dos clases, las anteriores, ¿cierto? En donde planificamos la redacción de un ensayo. Como les dije, ya he recibido por lo menos 7 para que los que no lo han hecho todavía se pongan al día en eso. Tienen plazo de aquí hasta fin de mes para que puedan hacer todas las tareas que están pendientes, ¿cierto? En Classroom, en el segundo, a partir de agosto para adelante. Se supone que ese sería como el segundo semestre, ¿ya? Tareas que van a reemplazar las pruebas de libros, o sea, perdón, las pruebas de materia. Las pruebas de libros son inamovibles. Esas no me las toquen. Las pruebas de materia, ¿cierto? Entonces, en vez de hacer pruebas de materia, vamos a hacer estos pequeños trabajos, estos pequeños prácticos, ¿cierto? Que serían las tareas que están alojadas en Classroom, en el diferencial y en el común, por si acaso, ¿ya? Para que revisen las dos cuentas. Si tienen dudas, me escriben al WhatsApp y yo les mando los enlaces para las clases en Classroom. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Vamos a planificar la edición de un prólogo de una obra literaria. Bueno, en realidad les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo de lo que es un prólogo, que es, vamos a contar la historia, ¿cierto?, del prólogo como texto, ¿cierto? Como un texto que se supone que tiene como una intención bien específica. A propósito, vamos a ir a la etimología del término prólogo para que entiendan más básicamente su naturaleza y ojalá a partir de la lectura de un par de ejemplos tener ya una noción de lo que es un prólogo y ustedes obviamente poner en ejercicio esto que es la idea, ¿cierto?, de esta clase. ¿Cómo vamos a integrar ¿Cómo vamos a integrar estos aprendizajes a nuestras vidas particulares?
Evidentemente, primero haciendo la producción, pues ya poniendo el ejercicio de la escritura, ya es un ejercicio que mejora obviamente sus calidades de vida, porque se supone que mientras más escriban, mientras más lean, mientras más escriban, ¿cierto? Eso mejora su comprensión del medio, se entiende a través de la lectura, pero también va a que valoren, digamos, el trabajo del prologuista, po. El que presenta el libro, ¿cierto? Que presenta un autor, el que presenta, ¿cierto? Una obra en un contexto determinado, tiene un desafío, ¿cierto? De situar justamente la obra en un momento, tiempo, espacio, ¿cierto? Que es determinante para entender la obra. Es un trabajo más o menos complicado porque se supone que él tiene que situar esa obra justamente a razón de los lectores que pueda tener la misma obra. Entonces, igual es interesante que hay un trabajo, digamos, un poco concienzudo en relación a eso. Y reconocer eso, valorarlo, también es importante porque también nos permite a nosotros aproximarnos a una obra y entenderla de acuerdo con lo que se pretende, ¿cierto? Se supone que entendió el prologuista, que muchas veces es el mismo autor, así que también hay que poner atención a eso. Ya, ok, vamos a ello. Bueno, la palabra prólogo, vamos a hablar de qué es el prólogo para que entiendan. ¿Qué es el prólogo? No entiendo qué es esta terminología. Según Wikipedia, de donde saqué cierto esta parte de la presentación, dice que la palabra prólogo proviene del griego prólogos, ¿cierto? Que tiene a su vez dos componentes, pro, que significa antes, y hacia, en favor de, ¿cierto? Y logos, que en términos bien amplios significa palabra y discurso. Entonces, un prólogo, en términos etimológicos, significa, ¿cierto?, a favor o en favor del discurso, es decir, del texto. Eh, Quiero decir con ello, ¿cierto?, que es un texto que es preliminar, viene, ¿cierto?, antecedido del texto mayor, que sería, ¿cierto?, la obra, y que de alguna manera puede ser escrito por un autor o por otra persona, y que de alguna manera sirve de introducción a la lectura. Así de simple. Es la introducción a la lectura, ¿cierto?, de una obra en particular. Del mismo modo, como es la introducción, también puede servir para justificar la aportación que pueda haber hecho, ¿cierto?, el autor al componerla. También sirve para que el lector se oriente con respecto a la lectura y pueda disfrutar de ella. Muchas veces los prólogos son aclaratorios con respecto a la forma en la que el lector se supone se tiene que aproximar a la obra y poder entenderla. Ese es el propósito también, o uno de los propósitos del prólogo. El prólogo también sirve como escalón, perdón, previo para poder juzgar, expresar, mostrar algunas circunstancias importantes sobre la obra. Por ejemplo, como les decía recién, la forma de leer. Hay prólogo, por ejemplo, súper notable y memorable en torno a una obra de Julio Cortázar, que aclara, digamos, la forma en la que se tiene que leer una novela. En particular estoy pensando en Rayuela, que es una obra en la que el lector tiene que ir saltándose, ¿cierto?, los capítulos, y si uno no entiende esa instrucción que sale explicada, ¿cierto?, en el prólogo, no entiende la obra. Así de importante es en algunas partes, ¿cierto?, del prólogo. Bueno, dice entonces que el prologuista quiere destacar o desea hacer cierto énfasis para que la lectura también sea animada. Es como una motivación a la lectura, ¿se entiende? Muchas veces la gente cuando va a las librerías a comprar un libro tiene la libertad de hojear los libros. Entonces hay mucha información alrededor del libro, incluyendo, ¿cierto?, la información que sale en el prólogo, que permite al lector, al futuro lector, ¿cierto?, en este caso, acceder al libro, acceder, digamos, y decir, ah, sí, este libro me tincó, porque el prólogo es como lo que en el prólogo sale algo que me toca, ¿cierto? Entonces lo compro. Y lo compran. Esa es la idea. O lo leen, dependiendo, ¿cierto?, si está disponible para la venta o en una biblioteca como la que tengo aquí, ¿cierto? Eh, Etcétera. Cuando el autor es novel, es decir, cuando es un autor que por primera vez está lanzando un libro, generalmente el prólogo se encomienda como tarea, ¿cierto? El escritor se pone en contacto con alguien que sea reconocido y le pide, ¿cierto?, a esa persona que lo presente. Pues. O sea, introdúceme tú porque se supone tú tienes como más cancha, tienes más mundo y sabes de qué se trata esto.
y tu nombre me permite también como enganchar justamente con el lector. Si lo prologa un autor, una persona importante, ¿cierto? Conocido en el mundo de las letras, el autor Nobel, el autor, ¿cierto? Que se está iniciando en este mundo, en este oficio, tiene un fast track, ¿cierto? Una vía de acceso más rápida, ¿cierto? Al lector. Eso pasa. A veces, obviamente, este texto siempre es escrito en tercera persona porque no es el autor el que está presentando el libro, habla de él, ¿cierto? De su obra, ya que de esta manera, ¿cierto? También le da un punto de vista más objetivo. Obviamente que la presentación siempre de un autor hacia otro es siempre subjetiva, porque es mi apreciación con respecto a la obra, pero se trata de buscar puntos en donde hayan información que le permita al lector también situar al lector, a la obra, perdón, al lector, al autor, situar el lector, ¿cierto?, al autor con respecto a lo que se supone está señalándose en la obra. Entonces, a veces, y la mayor parte de las veces cuando ya el autor tiene cierto renombre, es el mismo que el que presenta la obra, que es más, ¿cierto? Que tiene las competencias para poder hacerlo. O sea, decir, esta obra la escribí en esta volada, ¿cierto? Y quiero que me entiendan de esta forma, salvando, ¿cierto?, alguna discrepancia con respecto a las posibles interpretaciones, aclara, ¿cierto?, algunos puntos. Generalmente los alcances de nombre, pide excusas, ¿cierto? Disculpen si alguno de mis personajes tiene nombres de personas que ustedes conocen, o ustedes mismos, ¿cierto? Que de repente se puedan ver identificados en su relato. Así que son solamente coincidencias, bla, 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 o hace aclaraciones con respecto a las personas que le ayudaron a producir el libro, también agradecimientos, etcétera. Son como palabras previas que de alguna manera ponen de manifiesto el trabajo que lleva a cabo, ¿cierto? El autor en su obra. Por lo que dice aquí, cada edición, se entiende también, esto es muy importante, cada edición lleva un propio prólogo. Por ejemplo, estaba viendo en Stephen King, lo tengo aquí a la manito, lo dejé destacado, destacado, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, Stephen King habla de esta obra que se llama, creo que lo recomendé para el día del libro hace tiempo, eh, habla de este libro, ¿cierto? Que se llama Apocalipsis, pero que en realidad tiene otro nombre, po. De hecho, él le pone un nombre, esta novela misma es una reedición de una novela que ya él había lanzado, ¿cierto? Y eso lo aclara justamente en el prólogo. Y dice, no sé si se alcanzan a ver, un prólogo en dos partes. Ahí lo alcanzan a ver, ¿cierto? Dice, prólogo en dos partes. Entonces, la primera parte aclara por qué la obra se llama Apocalipsis y bla, bla, bla. Y la novela a la que él está como reversionando en este libro se llama La danza de la muerte, ¿no es cierto? Entonces ahí le dice, hace como una advertencia al lector. Si usted leyó La danza de la muerte, al comprar este libro puede que se sienta defraudado, porque es como el mismo, es más o menos el mismo, ¿cierto? Con algunos desarrollos diferentes, por eso que él salió como más gordito, ¿cierto? Este texto es como una edición especial, y por eso le cambié el nombre para que se entienda que al final de cuentas es un libro diferente al que había ya lanzado hace un par de décadas atrás. Entonces, ahí, por ejemplo, el autor se va de manifiesto a favor del lector, porque se supone que está defendiendo su bolsillo. De hecho, él dice, aquí no se vayan a sentir estafados, ni mucho menos, de la obra que está leyendo o que va a empezar a leer ahora, ¿cierto? Es una obra que a lo mejor usted ya conoce, así que ahórrese los dólares y guárdelos para el próximo libro que voy a lanzar. Así que arevalo. Entonces, claro, esa confianza que también porque se supone que es un espacio en el que el autor, no lo dice aquí, ¿cierto? El texto, pues se supone que es un espacio en el que el autor también puede interactuar con el lector. Según Gerard Genet, ¿cierto? Que es un escritor crítico y teórico literario francés que falleció en el 2018, un viejo bien de capo en esta área, ¿cierto? De análisis de texto. Él, de hecho, funda una metodología que se llama la narratología, que básicamente consiste en manifestar una metodología, como les decía, de análisis de la parte interna de los textos, ¿cierto? De la parte, ¿cierto?, estructural interna de los textos, de los relatos. Entonces él dice que todo esto que se denomina prólogo y otras partes más del libro
como el título, el subtítulo, la dedicatoria. Las dedicatorias son súper importantes también, los lemas que puedan tener y englobar, ¿cierto?, las lecturas, el prólogo que también está incluido, los epílogos, que son los textos que están al final de los relatos, ¿cierto?, después del cerrado de la obra, las notas que están al pie al pie de página, como las glosas, los escolios, ¿cierto?, los que están al margen, los que están abajo, las sobrecubiertas. Vamos a ver esas partes del libro. Aquí voy a poner un recordatorio de las partes del libro. Por ejemplo, cuando hablamos de sobrecubiertas nos referimos que son como unas especies de forros que vienen alrededor de la obra, muchas veces señalando el número de la edición, muchas veces señalando también si ha ganado premios, destacando la obra, ¿cierto?, por sobre las demás. La sobrecubierta es como un forro que le pone la editorial a propósito, ¿cierto?, para poder destacar, no solamente para proteger el libro en su integridad, sino también para poder destacar, ¿cierto?, la obra. Las fajas, que son literalmente fajas, pues son como los cierres que le dan al libro, ¿cierto?, como una etiqueta que va alrededor del libro y que contiene, por ejemplo, también alguna frase de algún célebre autor o crítico, ¿cierto?, en torno a la obra, como destacando la obra, ¿cierto? Los capítulos desechados, ¿cierto?, los borradores, todo eso que compone el texto que está dentro del libro, que no necesariamente es la historia que se cuenta, ¿cierto? Todo eso son paratextos y todo eso sirve para poder de alguna manera aproximar al lector con respecto, ¿cierto?, al texto central. Para este autor, dice, el prólogo permite interpretar un texto e inscribirlo en un género. También, o sea, el prólogo, como dice, esta obra es de terror. ¡Pum! Entonces el lector dice, bueno, voy a leer una obra de terror. Aunque muchas veces el título y el autor anteceden, ¿cierto?, a esa presentación de prólogo. Si yo voy a leer Stephen King, ya sé, por ejemplo, que la obra es muy probable se trate de una novela de terror. Y si el libro se llama El asesinato del monstruo que venía del espacio, ya entiendo que la obra es de terror. Pero el prólogo, de repente, los títulos son un poco ambiguos, ¿cierto? Entonces el prólogo me permite aclarar la naturaleza del prólogo también. Bueno, otra teórica, literaria, Maite Alvarado, dice que los prólogos cumplen, por lo general, dos funciones básicas, que es más o menos lo que estábamos hablando recién. La función de informar e interpretar, ¿cierto?, respecto al texto principal. Es decir, este libro se trata de esto. ¡Pum! Entonces el lector dice, ya, tengo más o menos la tarea hecha. Sin hacer spoilers, por supuesto. Y una segunda función que viene a ser la persuasión o argumentación, que es justamente de lo que yo me voy a nutrir para poder lanzar la tarea, es destinada, ¿cierto?, a captar la atención del lector. Como les decía al principio, ¿cierto?, la idea es que ustedes puedan también compartir sus experiencias lectoras con respecto a las obras que les han llamado la atención y hacer un alcance frente a eso para que puedan, digamos, compartir esa experiencia con otras personas. ¿Se entiende? ¿Cierto? Muchas veces, ¿cierto? Son, como les decía, son los autores los que piden a otros viejos que le hagan los prólogos, para también ellos ser un poco así como imparciales con respecto a la evaluación de su obra, porque es muy fácil decir como autor, este libro que escribí es magnífico, así que se los recomiendo 100%, léanlo, van a quedar así, no sé, pues van a quedar como sobresaltados con respecto al resultado de la obra, les va a gustar mucho, y después tú lees el libro y no puedes tener fome. No tiene nada de lo que dijo el viejo, me mintió, me engañó, compré el libro, ¿cierto? No, por ejemplo. Entonces, por eso mismo, para ese punto objetivo, ¿cierto?, de objetividad que supone se espera, los autores encomiendan esa tarea a otros viejujos también, no, sin ser nobles, ¿cierto? Y eso es justamente una forma, digamos, también no sé, pues, de valorar su obra y acercarla a un lector, a un público nuevo, dependiendo, ¿cierto?, de las ediciones del libro mismo también. Bueno, ¿para qué sirve un prólogo? Esta es la pregunta, ¿cierto?, que cae de cajón. Nosotros ya tenemos más o menos una idea de qué es un prólogo y para lo que sirve. En este caso, ¿cierto?, la idea es aproximar al lector con respecto a una obra, aproximar al lector a esa obra, ¿cierto?, a alguna interpretación. También, ¿cierto?, de alguna manera persuadirlo o convencerlo, no sé, dependiendo de la calidad de los argumentos y del prologuista, para que ese libro sea leído, pues. Es el propósito. Entonces, aquí yo les presento
preguntas que les podrían servir a ustedes como orientación para poder hacer sus prólogos. Ustedes van a escribir sus propios prólogos, ¿cierto? De o libros que ustedes hayan elegido como libro, perdón, que hayan elegido como un libro recomendable. Puede ser, ojo, puede ser también un cómic, por ejemplo, una novela gráfica, todo lo que sea como libro en sí. Puede ser un libro, a lo mejor científicos, si quieren dedicarse a esa área también del prólogo, también el prólogo que hablan de ese tipo de libros ¿cierto? Especializados. Pero lo importante es que sea una obra que sea reconocida, eso es súper importante, o sea, reconocida en el sentido que exista, no que sea inventada por ustedes, ni mucho menos, y que ustedes le puedan dedicar cierto esta redacción. Entonces, preguntas orientadoras como por ejemplo, ¿te entusiasma el libro seleccionado? ¿Piensas poder transmitir esa emoción a tus compañeros? Son preguntas que ustedes obviamente van a responder afirmativamente. ¿Se comprende bien el argumento, los personajes, los espacios? ¿Puedes explicar eso sin hacer spoilers, por supuesto? ¿Piensas que el libro será un aporte para tus compañeros? ¿Piensa en el público al que podría estar dirigido, ¿cierto?, la obra. Y con respecto a conocer bien al autor, ahí tendrían ustedes que hacer una breve investigación biográfica, ¿cierto?, del autor, para poder presentarlo, decir, mira, la intención del autor, su motivación permanentemente es, en este tipo de obras, ¿cierto?, acercar a los lectores a un tema, a una reflexión en torno, ¿cierto?, a una situación, a un contexto, no sé, etcétera, etcétera, ¿cierto? Motivaciones, inspiraciones, dificultades que enfrenta cierto autor para poder escribir su obra. Esto, obviamente, este material también va a estar subido a Classroom para que ustedes puedan recoger de ahí, ¿cierto? El video de la clase, el material. Voy a tratar de subir el PowerPoint también para que lo puedan revisar detenidamente a su ritmo, ¿ya? Esto sería como una pauta de planificación y análisis. Voy a hacerme chiquitito para que se vea bien el título. Y planificación, ¿cierto?, de un prólogo. Pauta de análisis y planificación de un prólogo. ¿Se entiende, digamos, que esto es con lo que ustedes podrían guiar su redacción? Por ejemplo, que el texto esté escrito en tercera persona, que hablen de el libro, de el autor, ¿cierto? O de el libro y la autora, ¿cierto? Prólogo exponiendo, ¿cierto?, las motivaciones que impulsaron a escribir el libro al autor. Usted ahí puede incluso inventar también si no hay, digamos, tampoco que pisarse la cola entre superhéroes. Aquí pueden ustedes, ¿cierto?, irse en la volada y más o menos también situarse en un escenario ficticio con respecto a la motivación del autor. No tienen que conocer al autor para poder hacer eso, ¿cierto? El prólogo expone el tema y punto central de la historia, el punto de vista, ¿cierto?, donde se abordará el tema en cuestión, presentar un espacio cronológico, ¿cierto?, es decir, ubicar el libro en una época en la que fue producido, lanzado por primera vez, y con respecto al público que lo pudiera leer, también en relación a eso, ¿cierto? Porque si ustedes están haciendo un prólogo de un libro ahora en el 2020, pero el libro fue lanzado en 1940, por ejemplo, bueno, un ejemplo nomás, obviamente que la época ha cambiado. Entonces, ¿cómo los niños, la gente del año 2020, van a leer una obra de 1940? Entonces, pues, ubicar, ¿cierto? Y si la obra es de otro país, un autor de otro país, en otra lengua. ¿Por qué es importante leer la obra en el 2020 aquí en Chile? Entendiendo, ¿cierto?, una suerte de contextualización, de una actualización de la obra en sí. Ese punto podría ser un poco de difícil concreción, pero yo sé que ustedes son inteligentes y van a poder hacerlo bien y entienden, digamos, de qué se trata este desafío en particular. Informaciones con respecto a la dificultad que pueda haber enfrentado, que pudiera, no es necesario que cumplan todos los puntos tampoco de esta lista, pues se supone que son aspectos a considerar, ¿ya? Son cosas que ustedes pueden integrar en su reacción. Información sobre las dificultades que enfrentó el escritor. El prólogo presenta una interpretación de la obra en modo breve y sintético, sin spoiler. El prólogo sigue un orden coherente, lógico. Se espera, ¿cierto?, que la redacción del texto tenga esa coherencia, esa lógica, ¿cierto?, de un texto que presenta algo, un orden. Ahí ustedes pueden decir, voy a hablar del autor primero, después voy a hablar de cómo llegó a concretar el libro y más o menos de qué podría tratarse el libro sin hacer spoiler. ¿Se entiende? El escritor del prólogo, en este caso ustedes, utilizan recursos lingüísticos, hay obviamente la argumentación es súper importante, preguntas retóricas, lo que se espera, ¿cierto?, valoraciones del libro, etcétera, etcétera.
Y otro criterio que ustedes puedan agregar a propósito de valoraciones. Pueden decir el impacto que generó en la sociedad a propósito si una obra que fue polémica o qué sé yo, ¿no? O si presenta una polémica. Voy a saber uno lo que, lo que se encuentra. Aquí yo les voy a poner 3 ejemplos. Este, por ejemplo, así de corto es el prólogo, ¿cierto? De la obra de John Catherine Rowling, el Quidditch. Esto se supone que es como una especie de spin-off de Harry Potter, ¿cierto? El Quidditch a través de los tiempos. Aquí dice, el Quidditch a través de los tiempos es uno de los títulos más populares de la biblioteca de colección de Hogwarts, ¿cierto? El colegio ficticio al que va Harry Potter. La señora Pince, una bibliotecaria, me ha contado que es como que el prologuista aquí fuera un personaje de la obra y está presentando, ¿cierto?, el libro a propósito de esa cercanía con respecto a lo que significa y habla de cosas del mundo, del universo, ¿cierto?, de Harry Potter, para poder motivar al lector, ¿cierto?, a decir lo que motivó a la persona a acceder a este libro en sí. No solo por la historia, lo importante que es este deporte para el mundo de Harry Potter y todo el cuento. Bola de, bola del prologuista y que asumió cierto papel de un personaje. Pero siempre está escrito en tercera persona y tiene ese propósito también de seducir, de inducir más bien al lector a la lectura. Aquí hay otro prólogo. Esta obra se llama 90 días en el cielo. ¿Ya? Es una obra que habla como de esta experiencia extraterrenal de la muerte y qué sé yo. Por eso dice, fallecí el 18 de enero de 1989. Así como, wow, ¿cómo, qué? ¿Lo escribió un muerto? Entonces ahí motiva al lector. Acerca al lector, ¿cierto? A querer saber qué pasó, o sea, cómo el tipo escribió, ¿está muerto? ¿Qué onda? Aquí dice, los paramédicos llegaron a minutos del lugar del accidente, ¿no? Cuenta, explica, ¿cierto?, las circunstancias del accidente y qué es lo que le pasó. Y aquí dice, a menos de 90 minutos después de que los médicos me declararan muerto, tuvo 90 minutos, ¿cierto?, en el cielo. No, 90 días me equivoqué. Eran 90 minutos nomás. Dios respondió a las oraciones de este hombre, ¿cierto? Regresó a la tierra, perdón, y esta es la historia. Se supone que ahí explica que el tiempo que estuvo en el cielo es como un tiempo también sin tiempo. Entonces la obra ahí se va en la volada de explicar todo lo que él vivenció, etc. Puede ser un texto interesante porque está obviamente siempre cuestionado esto de qué es lo que hay después de la muerte. Entonces aquí puede ser una respuesta a los que esperan la satisfacción de que la muerte es solo un paso al siguiente nivel. Volada. Y este texto, este prólogo, ¿cierto? A propósito de la calidad también del autor. Este es un autor, perdón, aquí se entiende que los dos prólogos están hechos por los autores de los propios libros, ¿cierto? John Catherine Rowling y, no me acuerdo el nombre del autor de este 90 minutos en el cielo. Es una novela así como bien así como entre esotérica y de autoayuda, de superación, a eso. Pero no me acuerdo el nombre del autor. Este sí, este es Miguel de Unamuno, que es como maestro, ¿cierto? Entonces él escribió un libro que se llama Tres novelas ejemplares y un prólogo. Y aquí me quiero detener porque es un poquito más largo de lo habitual en cuanto a un prólogo. Hay prólogos que son mucho más largos. De hecho, yo tengo algunas ediciones ¿cierto?, especiales que lanzó la RAE a propósito de ciertas novelas como novelas capitales, o novelas súper importantes que todos los lectores de lengua castellana deberían leer, como Cien años de soledad. Y Cien años de soledad, esa novela que está allá arriba, donde está la máscara de Jason, por aquí está, aquí la voy a poner, por allá arriba, tiene por lo menos 7 prólogos diferentes, de 7 autores distintos. Entonces, claro, ya terminaste de leer todos los prólogos y estás así como, ¿en serio? Y son, claro, la forma en la que esos distintos autores de esos distintos prólogos llegaron al libro. O sea, es como relatan su experiencia, también lo que significa la obra para la literatura universal, para la literatura latinoamericana, el significado, ¿cierto?, del realismo mágico. Y cada prólogo son como 12, 13 páginas más o menos, y son 7, imagínense, como 100 páginas de puro prólogo, es harto. Pero vale la pena leerlo en ese caso, porque uno ya como cuando compra una edición especial como esa, se entiende que tiene
tiene ya la experticia, digamos, pues no sé si experticia, un poco ya sabe, está preparado, digamos, para lo que viene. Bueno, aquí en el caso de cuando uno adquiere una novela de Miguel de Unamuno, que es un escritor español, ¿cierto? También podría encontrarse con esa idea. Y aquí dice, ¿cierto? 3 novelas ejemplares y un prólogo. Lo mismo pudo haber puesto en la portada de este libro como título 4 novelas ejemplares. ¿4? ¿Por qué? Porque este prólogo es también una novela. Una novela, entendámoslo, y no una nivola, sino una novela. Eso de nivola, como dice mi novela, y tan novela, niebla, y en ella misma, página 158, lo explico, hace referencia a su propia, como hay un hipertexto aquí que es una relación intertextual con su propia obra. Fue una salida que encontré para mis críticos, ¿cierto? Bueno, pensé críticos. Y lo han sabido aprovechar porque ello favorecía su pereza mental, o sea, cómo poder clasificar, ¿cierto?, esta novela rara, nueva, ¿cierto?, que es Niebla, justamente. La pereza mental, el no saber jugar, sino conforme a los presentes, es lo más propio de lo que se le consagran, ¿cierto?, a los críticos. Hemos de volver aquí a este prólogo, novela o nívola, más de una vez sobre la nivolería, dice. Estos son términos que él inventa, por si acaso, ¿ya? Y digo, hemos de volver así en episcopal, primera persona del plural, porque hemos de ser tú, lector, y yo, es decir, nosotros, los que volvamos sobre ello. Ahora pues, a lo de ejemplares. ¿Ejemplares? ¿Por qué? Miguel de Cervantes, aquí se va en la volada, ¿cierto? Hace una conexión con el autor del Quijote, llamó ejemplares a las novelas, aquí lo sigo, que publicó después de su Quijote, porque, según él, pero luego, ¿cierto?, a las que ellas nos dicen, no hay ninguna de quien no se pueda sacar algún ejemplo provechoso. Por eso son ejemplares, que dan un ejemplo. Y luego añade, mi intento ha sido poner en la gloria de nuestra república una mesa de trucos donde cada uno pueda llegar a entretenerse sin daño de barras. Digo, sin daño de alma ni de cuerpo, ¿cierto? Porque los ejercicios honestos y agradables antes aprovechan que dañan. Y enseguida dice, sí, que no siempre se está en los templos, no siempre se ocupan los oratorios, no siempre se asiste a los negocios por calificados que sean. Horas hay de recreación, donde el afligido espíritu descanse. Para este efecto se plantean las alamedas, se buscan las fuentes, se allanan las cuestiones y se cultivan las curiosidades de los jardines, ¿cierto? Y agrega, una cosa me atreve a decir, una cosa me atreveré a decirte, que si por algún modo alcanzara que la lección de estas novelas pudiera inducir a que las leyera a algún mal deseo o pensamiento, antes me cortara la mano con que las escribí, por que sacarlas en público, mi edad ya no está para burlarse con la otra vida, ¿cierto? Que a 55 de los años que gano, por 9 más y por la mano. Se entiende que ahí jugando un poco con la idea de que ya Cervantes tenía una mano menos, entonces le quedaba una mano y daba su mano, ¿cierto?, para no ofender a los lectores con su obra y entrar en engaño, ¿cierto?, a propósito, o burla, a propósito de lo que él va a contar como historia en estas novelas ejemplares. De lo que se colige, dice el autor, ¿cierto?, en el prologuista, primero, que Cervantes más que buscó la ejemplaridad, que hoy llamamos estética, que no la moral de sus novelas, buscando dar con ellas horas de recreación donde el afligido espíritu descanse, y segundo, que lo de llamarlas ejemplares fue, dice, ocurrencia posterior de haberlas escrito, lo que es mi caso. Este prólogo es posterior a las novelas a las que precede y prologa como una gramática es posterior a la lengua que trata de regular y una doctrina moral posterior a los actos de virtud o de vicio que con ella tratan o explicarse. O sea, siempre los prólogos, entiéndase también esta característica que tienen ellos mismos, se escribe después de que el autor ha escrito la obra. Entonces, obviamente, el que hace el prólogo tiene que leer el libro y situar, o como dice aquí, regular, no sé, de alguna manera, la lectura del libro en sí. Y este prólogo, dice, es, en cierto modo, otra novela, la novela de mis novelas, a la vez que la explicación de mi novelería, o sea, de su forma de escribir novelas. Y si quiere, nivolería, ¿cierto? Dice él, o sea, haciendo la salvedad de que él inventó este término de nivola, que es un texto que está intermedio entre una novela, por su extensión, ¿cierto?, y tratamiento de los personajes, el desarrollo de la historia, y una novelita que es como un cuento más largo de lo normal.
Y llamo ejemplares a estas novelas porque les doy como ejemplo, así como suena, ejemplo de vida y de realidad. ¿De realidad? Sí, de realidad. Sus agonistas, es decir, luchadores, los personajes, o si queréis, los llamaremos personajes, son reales, realísimos y con la realidad más íntima con la que se dan ellos mismos en puro querer ser, en puro querer no ser y no con la de que les den los lectores. O sea, no hay mucho que interpretar, dice el prologuista con respecto a su obra, sino entender a los personajes que son los que realmente dan una interpretación de sus propias experiencias. Ahí, ¿cierto? La alusión a la portada del libro para que si les llama la atención lo puedan revisar por ahí. Es un libro, obviamente que entendiendo el lenguaje de Unamuno, un lenguaje, ¿cierto?, de hace como poco más de un siglo atrás, distinto del que nosotros estamos habituados a tener en nuestro mundo cotidiano, un poco más elevado, ¿cierto? Bueno, para ir cerrando, chicos, ¿qué aprendimos hoy día? Hoy día, ¿cierto? El día 9 de noviembre aprendimos, ¿cierto?, que existen los prólogos. ¿Qué son los prólogos, cierto? ¿Para qué sirven los prólogos y cómo hacer uno? Más o menos, ¿cierto? Se entiende que tenemos una noción amplia de lo que significa un prólogo. Cuando alguien le diga, no sé, pues si alguien alguna vez les pide, hacen un prólogo de mi libro X, usted ya tiene una noción de lo que significa hacer un prólogo, sin tener tampoco, no existe un formato así estricto con respecto a cómo se redacta, pero se entiende que ustedes tendrían que leer el libro de la persona que se lo encarga y obviamente presentar al autor, presentar su obra, hacer una aproximación de cómo se tiene que leer, porque ustedes se supone que conocen al autor, entonces pueden entender, bueno, él tiene un humor bien especial, no sé, etcétera, etcétera, como alguna de intermediario entre el mundo del autor y el mundo, posible mundo, ¿cierto?, del lector, como un puente. Es el trabajo que hace el prologuista. Muchas veces es el mismo autor del libro, porque obviamente, que es más que él, se conoce a sí mismo, obvio. Ya, aquí eso es ese punto de que aprendimos hoy, ¿cierto? Va a ser el punto importante porque ahí obviamente va a salir la tarea. Por eso que son valiosos estos aprendizajes, no solo porque es importante entender el trabajo que hace el prologuista, saber que es importante leer los prólogos. Cuando ustedes lean un libro, no se salten el prólogo, vayan al prólogo porque de esa manera ustedes también van a entender, ojalá, ¿cierto?, que el libro tiene un propósito, un fin, una interpretación posible, una aproximación, no se salten, ¿cierto?, el prólogo porque muchas veces están las instrucciones de cómo entender el libro también, o cómo entender al autor, ¿cierto?, que lo motivó a escribir el libro que ustedes tienen en sus manos. Y eso va a ser también, dentro de la obviedad, un aprendizaje que van a poder y necesitan, ¿cierto?, integrarlo para que puedan producir sus propios prólogos. ¿Qué haremos la próxima semana? Se entiende que esta tarea lo voy a dejar lanzada, ¿cierto? Y va a sobrepasar, ¿cierto?, el tiempo de la prueba del libro, porque esta tarea deberían estar entregándola, espero, ¿cierto?, entre el 30 de noviembre y la primera semana de diciembre, ¿ya? Y ahí deberíamos estar ya como cerrando, estaba hablando, ¿cierto?, del viernes 4 de diciembre. Deberíamos estar cerrando, ¿cierto?, con este trabajo, cerramos el año. ¿Y qué vamos a hacer la próxima semana? Vamos a revisar crítica de cine. A propósito, no sé si nos alcanza el tiempo para hacer una réplica, o dejar como tarea de alternativas a los que quieran hacerla, ¿cierto? Voy a hacer una réplica de crítica de cine a propósito de lo que voy a presentarles como modelo de crítica y todo lo demás, ¿ya? Y la próxima semana contextualizaremos la obra de Luis Barrales. Luis Barrales, autor chileno, que ganó el premio Altazor en 2010, ¿cierto? Un viejo bien caperuso, que ha puesto en vitrina teatral, ¿cierto?, por lo menos 3 obras que son bastante importantes de que las conozcan y ojalá que las puedan, cuando se retome, digamos, el ritmo del teatro, si la ven por ahí en cartelera, digan, no, voy a ver esa obra porque el profe habló de esa obra en clase y bien, muy recomendado, ¿cierto? Luis Barral es muy recomendado. Ahí tenemos. Miren, quiero con esto cerrar, que esta es la obra que estaba tratando de buscar, por esta presentación, de esta representación de este texto, ¿cierto? Fíjense que el escenario es una pizarra. Y me parece súper novedosa la disposición escénica.
No hay nada más. Bueno, hay una puerta supuestamente ahí, pero fíjense que Matías, suele suceder. Ya, decía, la disposición escénica es una pizarra, como una tabula rasa, ¿cierto? Donde uno puede escribir lo que uno quiera. Pues. Entonces, como que lo que se está haciendo aquí es como lo que se está escribiendo para lo que viene. Pues. Una pizarra es eso, ¿cierto? Siempre se presenta con un espacio en el que uno puede escribir la historia, por ejemplo. Entonces, es interesante la disposición escénica de esta representación en particular. Las que les voy a mandar, lamentablemente no consideraron ese aspecto escénico no sé si está en el texto en sí, pero está ahí. Y el texto es La mala clase y el autor es Luis Barrales. ¿Ya? Para que lo busquen en WhatsApp, después yo se los voy a mandar todas las referencias. Eso pues chiquititos, atentos, esta semana igual van a ver lo más probable novedades. Hoy día lunes tenemos consejo a las 5 de la tarde y ahí seguramente nos van a decir cosas que van a suceder pronto y tienen relación con ustedes, para que estén atentos a todas las comunicaciones y a las interacciones que podamos tener con ustedes, chicos. Eso pues, niños lindos, cuídense harto, no se pierdan, por favor, no se pierdan, quédense ahí, permanezcan conectados. Cuídense Chao, harto. profe, gracias. Besito grande. Chao, Chau, profe. chau. Profe. Chao, profe. Chau, chau.